fuerte aplauso para recibirlo. Es un placer tenerlo en esta jornada, en esta Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, al señor presidente de la Fundación del Banco Ciudad de Buenos Aires, el señor Mario Morandó. Buenos días. Bueno, es un placer estar aquí. Ustedes no son los futuros jóvenes líderes, ya son jóvenes líderes. Agradezco a la Fundación Jóvenes Líderes, en la persona del carismático Leandro Biotto Romano, por invitar a la Fundación Banco Ciudad a constituirse en el sponsor principal de este evento y a participar del mismo. Ustedes como jóvenes líderes hoy se tratan de nutrir para esta tarea que ya los espera. Antes de pasar al tema que elegí, que es exactamente lo opuesto al que eligió Leandro. Leandro eligió el problema de los que no tienen, yo elegí el problema de los que supuestamente más o menos tenemos. Y entonces, como los seres humanos estamos condenados, vivir es resolver permanentemente problemas diferentes. No hay nada que hagamos que va a terminar con nuestros problemas. Simplemente resolver un problema es transformarlo en otro. Entonces, yo me voy a ocupar de tratar de defender algo que en general me parece que no está bien defendido, y es que para dejar las adicciones malas no hay que buscar el equilibrio. Yo considero que el equilibrio no existe, además sería como aburrido eso, sino que lo que hay que hacer es sustituirlo por adicciones buenas, que puede parecer como un contrasentido, ¿no? Uno dice, no, las adicciones por definición son malas. Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que las cosas buenas de la vida son adictivas y lo que hay que tratar de distinguir es cuáles son las adicciones buenas y cuáles son las malas. Antes le paso dos pequeños avisos. Uno es invitarlos a participar de un concurso con premios importantes que tenemos en la Fundación. Los pueden ver en la página del Banco Ciudad. Es un concurso de dibujo en homenaje ya sea a Troilo o a Cortázar, que este año ustedes saben que cumplen 100 años. Así que ahí van a ver las bases, hay premios importantes y la verdad es un desafío a la creatividad de aquellos que se expresan visualmente. El otro aviso es que los que estén interesados en esto que digo, después pueden ver otros contenidos en mi blog Mundo Morando. Bueno, pasando al tema, vivimos en una época donde la vida de las personas no es tan duro como solía serlo. Las personas antes estaban ocupadas a trabajar a full en su trabajo y no tenían tiempo para darse cuenta si estaban angustiadas o aburridas. Ahora, con tiempo para pensar, con recursos excedentes, muchas personas sienten que no disponen de entretenimiento genuino. Descubren que en realidad siempre se aburrieron, pero no tenían tiempo para darse cuenta. Entonces, necesitan tapar esa monotonía de sus vidas, por ejemplo, con cigarrillos, con alcohol en exceso o con otro tipo de drogas. Esta alienación proviene básicamente de dos miedos. En primer lugar, el miedo a mirar hacia adentro de nosotros mismos. Preferimos no vernos, imaginar que somos distintos. De ese modo, no podemos dialogar con nosotros mismos y por lo tanto quedamos perdidos. Pero hay un segundo miedo, no necesariamente excluyente del anterior, que es el miedo al cambio, el miedo a transformarnos, a ser diferentes de lo que somos por temor a que entonces después nos rechace nuestro grupo de pertenencia. Cuando lo razonable sería que cada uno de nosotros sea único. Solo por casualidad podría resultarnos adecuado el camino que recorren otras personas. Alguien podría decir que hay un tercer factor, que sería la haraganería de cambiar. Pero yo considero que esa haraganería en realidad es una manifestación de los dos miedos anteriores. ¿Por qué el cigarrillo, el alcohol y otras drogas combaten esos miedos? Bueno, las tres drogas permiten mimetizarse con el grupo de pertenencia que comparte esas adicciones. Además, el cigarrillo y el alcohol permiten paladear con el gusto y mantener las manos ocupadas, un problema para muchos. El cigarrillo además nos obliga a inhalar, a exhalar, lo cual debería ser
lo más habitual del mundo, pero el que no lo hace le resulta relajante, que el cigarrillo a través del humo lo obliga a respirar mejor. Y también disfrutar del efecto vasoconstrictor que produce. El alcohol, por el contrario, permite disfrutar del efecto vasodilatador. Y el alcohol y otras drogas, como ya es conocido, hacen perder en algún grado la conciencia, permitiendo relajarse y evadirse de esos miedos que mencionábamos. Las tres drogas, además, constituyen un negocio para quienes las abastecen, generando estas vías de aparente escape. Además, es un negocio de muy bajo costo de producción. Como nunca se hacían, inducen a consumir más y más. El adicto paga con su dinero y también con su salud física, la destrucción de pulmones, de vías respiratorias, de hígado, páncreas, cáncer, y también con su salud mental, la destrucción de la voluntad, de las células de la memoria, de las conexiones cerebrales, también con accidentes viales y peleas. Junto con el placer que estas drogas generan, se van incubando condiciones que terminan minando las propias bases, haciendo a dicho placer finalmente insostenible. Además, mantienen al adicto estancado, girando en círculos, como dando vueltas en una calecita, convirtiendo su vida en una historia cerrada, mecánica, repetitiva, claustrofóbica, que impide el desarrollo abierto, aventurero hacia adelante. Piensen, por ejemplo, en la religiosidad del rito de fumarse un puchito o tomarse un traguito. Se repite y se repite en un camino circular. Esa circularidad de los adictos y de los alienados en general nos revela visualmente su miedo a salir caminando fuera del círculo, hacia alguna dirección. Para quienes deambulan en ese círculo no hay dirección. Buscan solo lo conocido, repetirlo sin fin, hasta que la muerte los separe de su adicción. ¿Cómo salir de este encierro mental al cual esas adicciones adquiridas para tapar los miedos conducen a tantos? Si nos limitamos a difundir la idea de que hay que dejar las adicciones malas para ingresar a una especie de mundo ordenado, sano, pero también mecánico, será difícil que rescatemos muchos adictos o que impidamos que otros jóvenes crucen la línea que terminará finalmente con sus pulmones o cerebros. Preferirán la diversión malsana antes que hastiarse, porque el mal vendrá recién en el futuro, pero la diversión y tapar lo que no nos gusta viene ahora mismo. La tarea de fondo consiste en permutar adicciones malas por adicciones buenas. Se nos dirá que no hay adicciones buenas. Mi bisabuelo me contaron que tenía una frase que decía: la mejor costumbre es no tener costumbre. Bueno, yo disiento con mi bisabuelo. Una vida sin pasión es verdaderamente aburrida y sosa. Y si uno siente pasiones, estas no pueden ser sino adictivas. Querremos repetirlas todo lo que podamos. La adicción a la música, a las artes plásticas, recuerden el concurso de dibujo, a la lectura, al deporte, a las reuniones con amigos, no solo no nos hace daño físico ni psíquico, sino que nos predisponen a desarrollarnos. Y el placer que generan no se autodestruye, sino que al contrario, aumenta a medida que se acumula a lo largo de los años. Groucho Marx, un cómico norteamericano, decía: bebo para hacer a la gente interesante. Bueno, el desafío que tenemos es justamente relacionarnos con gente verdaderamente interesante, no tener que beber para hacerlo. Pero acá viene la segunda parte del mensaje. Ojo, que las drogas no son las únicas adicciones destructivas. Mirar compulsivamente televisión, la computadora, el celular, comer chocolate en exceso, tomar café en exceso, gaseosas compulsivamente, manejar a alta velocidad
y la peor de todas las adicciones. Acumular dinero solo para acrecentar la montañita de la cuenta bancaria. Son drogas mucho más peligrosas porque también minan la posibilidad de desarrollo personal. También nos hacen caminar en círculo. Llegados aquí, le quiero presentar, algunos seguramente lo conocen, a dos sabios de los cuales ustedes después se pueden seguir nutriendo, explorando sus trabajos. Uno de ellos es Erich Fromm. Fromm se escribe F-R-O-M-M. De él le recomiendo 3 libros, del cual ahora vamos a leer un par de anécdotas. El miedo a la libertad es uno, el otro es El arte de amar, y este del que vamos a leer un par de párrafos es El amor a la vida. En relación a este tema de la acumulación de dinero y de la mecanicidad de quienes trabajan y después se olvidan de otros valores, Fromm dice 2 cosas muy interesantes que quiero compartir. Él era de origen judío y dice: recuerdo ahora precisamente una historia que me viene a la mente. Yo tuve un bisabuelo que era un gran talmudista, o sea, un estudioso de los libros sagrados, pero no era rabino en ninguna parte, sino que tenía un pequeño negocio en Baviera y ganaba muy poco dinero. Un día le llegó un ofrecimiento por el cual, si viajaba un poco, ganaría algo más. Tenía naturalmente muchos hijos y eso no hacía más fácil su vida. Entonces su mujer le dijo, la abuela de Erich Fromm: ¿no te parece que quizás sería bueno aprovechar esta oportunidad? Estarías ausente solo 3 días por mes y dispondríamos de un poco más de dinero. Entonces el abuelo de Fromm le contestó: ¿tú quieres decir que debería hacerlo y desaprovechar más de 3 días de estudio por mes? Ella reflexionó y le dijo: no, por Dios, ¿cómo se te ocurre? Y no se habló más del asunto. Así el abuelo de Fromm se pasaba todo el día sentado en su negocio estudiando el Talmud. Cuando entraba un cliente hasta se ponía un poco enojado y le decía: ¿no hay otro negocio donde ir? Porque lo interrumpía. Ese era el mundo en el cual se creó Fromm. Dice: recuerdo cuando tenía 10 o 12 años. Si alguien decía que era comerciante o hombre de negocios, se sentía perplejo y decía: Dios mío, este hombre debe sentirse espantosamente por tener que consagrar toda su vida a no hacer nada más que ganar dinero. ¿Cómo puede ser esa su única ocupación? Entre tanto, dice Fromm, he llegado a aprender que eso es totalmente normal, pero yo sigo estando sorprendido. Y en el mismo sentido, en otro sector del amor a la vida, dice: cada vez más nos limitamos a hacer lo que tiene un fin, aquello de lo que resulta algo. Y al final, ¿qué es eso? Resulta ser dinero, o fama, o ascenso socioeconómico. Pero el hombre piensa cada vez menos en hacer algo que no tenga absolutamente ningún fin. Ha olvidado que eso es posible y hasta deseable y ante todo hermoso. Lo más bello que hay en la vida es exteriorizar las propias fuerzas, no para un determinado fin, sino por el acto en sí mismo. Como en el caso del amor, que no tiene ningún fin, aunque muchas personas crean, dice: sí, naturalmente que tiene un fin. Tiene el fin de procurar satisfacción sexual o de llevar al matrimonio y de tener hijos y de construir una vida normal. Esos son creídos los fines del amor. Por eso el amor hoy es muy raro. El amor sin fin, el amor en el que todo lo importante es el acto de amor por sí mismo, donde no desempeña el rol decisivo el ser y no el consumir, la autoexpresión del hombre, el compartir las propias capacidades. Pero un amor así entendido desaparece en el caso de una cultura como la nuestra, dirigida meramente a fines exteriores, al éxito, a la producción, al consumo, de modo que ni siquiera parece un amor posible. Por otra parte, el otro sabio al que me refiero, que es Bertrand Russell, Russell se escribe R-U-S-S-E-L-L,
Les recomendaría todos sus libros, pero en particular quiero citar ahora una síntesis de un libro que tiene un título muy sugestivo, que es La conquista de la felicidad. O sea, la felicidad entendida como una cosa a conquistar, no que se recibe. Y él dice casi al final del libro ese, que desde ya se lo recomiendo: el secreto de la felicidad es este: que tus intereses sean lo más amplios posibles y que tus reacciones a las cosas y a las personas que te interesan sean amistosas y no hostiles. Estimados jóvenes líderes, quiero advertirles que a medida que maduren y se inserten en la sociedad, no solo se verán amenazados por el cigarrillo, el alcohol y las drogas. La mecanicidad social tratará de automatizarlos, de estandarizar sus gustos y aptitudes y finalmente de destruir su creatividad. Deben estar alertas y defender su creatividad de lo mecánico para conservar su personalidad, que es lo que los diferencia y les da existencia esencial. Nunca dejen de ser creativos en todos los desafíos que le presente la vida. La creatividad expresada artísticamente es el motor del desarrollo humano. Es diversión siempre asegurada y sostenida. Es falso que haya que buscar el equilibrio. El equilibrio no existe. O vivimos sin adicciones, aburridos y monótonos, o vivimos sumergidos en adicciones destructivas que nos alienan y que finalmente se cobrarán con creces su costo, o vivimos apasionados por adicciones buenas que también nos desequilibran, pero no para destruirnos, sino para lanzarnos al movimiento perpetuo, un desequilibrio positivo, constructivo, que nos conduce a la dicha infinita de disfrutar del resultado de la interacción entre nuestro corazón y nuestro cerebro. Esa es la mejor diversión que la vida nos ofrece. Estimados jóvenes, maduren, sí, pero jamás dejen que la sociedad los pudra. Gracias.